Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un día más nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 27 de junio, entramos en los últimos días de este mes. Hoy vamos a seguir estudiando en el libro de Apocalipsis, estamos hablando del milenio y vamos a continuar un poquito más. A ver dónde el Señor nos lleva, el Espíritu Santo que nos guíe en el estudio para que todo venga realmente de Él y podamos aprender y escuchar su voz. Así que abrid las Biblias, Apocalipsis capítulo 20. Ahí vamos a estar meditando. Apocalipsis capítulo 20. Bienvenidos a todos los hermanos que ya se están conectando en este momento. Estamos ahí preparados para estudiar la palabra del Señor. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedir al Señor su dirección y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias porque nos amas. Gracias porque tú haces nuevas todas las cosas. Gracias porque tú, Señor, nos has cuidado, nos has acompañado hasta aquí. Tú eres nuestro Dios, velas por nuestras vidas y nos proteges y nos guardas, pero sobre todo, Señor, nos has dado la esperanza del tiempo futuro, lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis. Saber que un día estaremos contigo en la eternidad. Por eso, Padre, nos dejamos llevar en tus manos, ahora que abrimos tu palabra, te pedimos tu dirección, que tú nos enseñes todas las cosas. Guíanos y que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para explicar y entender todo lo que viene de ti, lo que tenemos que decir. Quiero que bendigas a mis hermanos, Señor, es una petición para que los llenes con tu presencia, con tu gracia. Dale sabiduría para saber caminar siempre en rectitud delante de ti. Abre los ojos de todos. No dejes que nadie nos engañe, desviándonos de la verdad. Gracias, Padre, porque siempre estás a nuestro lado. No nos abandonas, tú eres nuestro Padre que está en los cielos, pero también aquí cerca de nosotros. Te pedimos esta dirección y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy venimos ya con un montón de alimento espiritual, de compartir, de disfrutar todo este tiempo juntos. Los domingos tenemos ración doble, estamos por las mañanas en el culto dominical y hoy ha sido un culto muy especial. Creo que todos nos hemos gozado, hemos disfrutado de escuchar los testimonios, de podernos ver unos con otros. No solo hermanos de aquí, de España, de Cataluña, hermanos de muchos lugares que consideramos parte nuestra, nos consideramos miembros los unos de los otros, sabiendo que Cristo es la cabeza de este cuerpo que nos congregamos en su nombre. Y ahora por la tarde las mujeres también han tenido una reunión aquí en nuestro local. Entonces las mujeres que han llegado hace poco de la reunión y están conectadas, pues estas sí se van a alimentar hoy bien. Pero bueno, ahí estamos todos preparados para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y déjame que mire un poquito los comentarios que han escrito aquí en el chat en directo. David ha sido el primero en escribir, por lo menos es el primer mensaje que me entró, así que bienvenido David, Liliana y los dos hijos, David y Daniela. Miriam, buenas noches, también ha escrito. Yoli y Gaby, buenas noches, bienvenidos. Benito, buenas noches, bienvenido. Carmen, hola de nuevo. ¿Cuánto tiempo sin veros? Dice hermanas. Esto va con ironía porque se han visto hace un momentito. Bendiciones para ti también, Beatriz. Bendiciones, buenas noches. Juan Vázquez, un saludo, bendiciones. Juan Bermudo, bienvenido. Andrés, buenas tardes, noches. Y Ana Karina, buenas tardes también. Y otros hermanos que están conectados, ya preparados con las Biblias, a punto, Apocalipsis 20.
y otros con sus cuadernos y otros que están ahí escribiendo, todos ya a punto. Así que no nos vamos a entretener más para aprovechar el tiempo y vamos a volver al texto, ahí donde estábamos. Recordamos los 3 primeros versículos y continuamos con el versículo. Habíamos visto hasta el versículo 5. Así que vamos a recordar ese texto y continuamos del versículo 6 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, habíamos visto hasta aquí. La primera resurrección es la que ahí menciona, de los santos, los creyentes, todos los que están con Cristo en los cielos y que creyeron a través de todas las épocas, resucitan primero. Después aquí está muy bien explicado, de ahí que no entiendo que no podemos decir el milenio no existe, aquí se habla de eso. Yo entiendo y respeto las posturas distintas, aquellos que niegan que Cristo vaya a reinar 1000 años aquí en la tierra, sino que justo después de la gran tribulación ya entramos en la eternidad. Así es esa otra postura que pesa en la Iglesia. Pero aquí el texto lo dice. El hecho de que no lo diga explícitamente en otros pasajes no desacredita este. Esto también es Biblia. Y aquí la palabra del Señor nos habla de eso, que Satanás será encarcelado 1000 años, al final de esos 1000 años será liberado, que los que participaron de la primera resurrección reinaron con Cristo 1000 años, ahí habla de las naciones de la tierra que habrá en ese tiempo. Entonces, bueno, nos quedamos con lo que nos dice la Biblia, tenemos que ceñirnos a esto. Después, más adelante, pues sí, ya llegaremos, aquí está resumido este periodo 1000 años, no tenemos ni mucho menos detalles, si no necesitaría mucho espacio ahí la Biblia para explicarnos cómo será y qué ocurrirá en estos 1000 años. Como no nos explica más, de ahí los interrogantes o los debates en torno a este periodo de tiempo. En el versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Habíamos visto las bienaventuranzas de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Aquí hay una de ellas: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Ya hemos dicho, la primera resurrección, los primeros que resucitan son los creyentes en Cristo. Lo hemos repetido varias veces, así que no me voy a entretener mucho aquí. Recuerda que la Biblia nos da un orden muy bien especificado. En Tesalonicenses, Pablo allí dice cómo será el reunirnos con Cristo. Dice que primero todos los que durmieron en el Señor, todos aquellos que han creído desde Adán hasta ese momento, resucitan, porque ahora están en espíritu, en el paraíso, pero en espíritu. Están a la espera de resucitar, tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que nos va a servir para toda la eternidad. Entonces ellos resucitan primero. Si cuando Cristo viene estamos algunos vivos, imagínate que viene esta noche, pues nosotros no hemos muerto, por lo tanto no resucitaremos. Pero sí seremos transformados y nos reuniremos con Cristo, y todos los demás hermanos que resucitaron, todos nos vamos a reunir con Cristo en las nubes, en el aire, en los cielos. Y también dice el versículo que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con él 1000 años. ¿Notas el concepto reyes y sacerdotes? Se repite en diferentes partes de la Biblia. Aquí lo vuelve a decir. Sino que seremos sacerdotes y reinaremos. O
sacerdotes y reyes. No lo merecemos, pero el Señor quiere que sea así. Es un honor que Dios nos otorga, la idea de pensar que reinaremos con Él. Después de aquí se plantea ya ese juicio a las naciones, cuando dice bienaventurado los que tienen parte en la primera resurrección. En el 5 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Al final de ese periodo vendrá el juicio ante el gran trono blanco, así se menciona en algunos pasajes de la Escritura. El propio Señor Jesús habló de ello. Y Dios, hay una idea que algunos han apuntado del por qué el milenio. Podría ser, pero eso es solo una idea, no tenemos fundamento suficiente en la Biblia. Pero algunos han dicho que el milenio, la razón del milenio, es que Dios usará este tiempo para desarrollar el juicio. Ese juicio que se describe ante el gran trono blanco, pues va a estar dentro de este periodo de los 1000 años. No lo sabemos a ciencia cierta. ¿Puede ser? Sí. Pero no lo podemos afirmar rotundamente. Ni podemos decir que sí ni que no. Yo os apunto las teorías que hay dentro del mundo cristiano y algunos maestros apuntan esto. Aquí en Apocalipsis el juicio está registrado al final de los 1000 años. Pero el argumento de estos maestros dicen que eso sería la conclusión del juicio. Evidentemente el Señor es todopoderoso, puede hacer como quiera y de la forma en la que quiera, pero uno de los argumentos a favor de esto es que son millones y millones y millones de personas las que van a ser juzgadas, y son juzgadas individualmente. O sea, quiere decir que no es que ahí hay un paquete y cada uno... ¿Te acuerdas cuando Jesús habló en algunos pasajes de alguna de las escenas que tienen que ver con este juicio, refiriéndose a aquellos falsos maestros, apóstoles que están en las iglesias? Y Jesús, hablando de todos estos, dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno nunca os conocí. O sea, ahí está hablando de aquellos religiosos, como a los que Jesús confrontaba, los hipócritas de su época, fariseos, sacerdotes, que se creían ya perfectos y solo vivían una hipocresía, una religión y no una vida auténtica, una fe auténtica en el Señor. Hablando de estos, pues Jesús decía eso. En aquel día estos dirán... O sea, se ve como que el Señor está tratando específicamente a las personas. No hay un juicio generalizado, sino que la Biblia da la impresión de que cada uno será juzgado según sus obras. Claro, Dios es todopoderoso, puede juzgar a miles de millones de personas simultáneamente en un instante. El Señor no necesita 1000 años para hacer eso. De hecho, allí en el Salmo, esta mañana lo leíamos, en el Salmo 90 habla de eso, de que para el Señor 1000 años pueden ser como un día. El tiempo para el Señor es relativo. De ahí que podíamos pensar, ¿para qué necesitará Dios 1000 años? O de otra forma, es que al final para Él 1000 años da igual, el tiempo en la eternidad no cuenta y Dios es eterno. A Él no le preocupan 1000 años más o menos. A nosotros el tiempo es importante porque vivimos en la carne y el reloj biológico de los seres humanos está en marcha desde que nacemos y tiene una fecha límite, todos moriremos a una cierta edad. Entonces la eternidad, en la eternidad el tiempo se contempla de otra manera y Dios está en la eternidad. Es una idea que este tiempo de los 1000 años podría ser el tiempo para juzgar. De hecho, cuando dice la Escritura, y aquí lo dice, que seremos sacerdotes y reyes, la idea de reyes, ¿por qué reyes? Dice que reinaremos con Cristo 1000 años. De hecho, reinaremos con Cristo toda la eternidad, pero hablar específicamente de 1000 años, los pasajes que dicen que nosotros juzgaremos a las naciones, al mundo,
¿En qué momento los juzgaremos? Podría ser durante esos 1000 años. Porque en los 1000 años los que viven en la tierra no serán juzgados, porque estos todavía tienen que morir. Satanás saldrá de su encadenamiento para engañar a las naciones, y estos tendrán que decidir si creen en Dios o no creen en Dios. Y entonces sí que serán juzgados. Bueno, en cualquier caso, será un juicio muy amplio. Mira, ahora por ejemplo, sobre la tierra hay más de 7.000 millones de habitantes. A la vez, estamos sobre la Tierra más de 7.000 millones de habitantes. No siempre ha habido tantos habitantes sobre la Tierra, pero estamos hablando de miles de años de antigüedad de la humanidad. Una gran mayoría de todos esos, según la Biblia, se habrán perdido porque no tienen a Cristo en sus corazones. Así que serán juzgados para condenación según las obras. Un juicio tan amplio necesitaría un tiempo considerable para poder juzgar a todas estas personas. Es una idea que algunos maestros enseñan, que los 1000 años podrían ser el tiempo que se tomará el Señor para juzgar a la humanidad. En Mateo capítulo 25, vamos un momentito allí, versículo del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, o sea, recuerda, los mensajeros con él, no los ángeles de los cielos, sino los creyentes, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Vamos fijándonos en los detalles que nos dice el texto. ¿Cuándo juzgará a las naciones? Cuando venga en su gloria con todos sus santos. Es lo que acabamos de ver en el capítulo 19, al final del capítulo 19. Cristo viene con todos nosotros, todos los santos, y dice, y entonces juzgará a las naciones. Serán reunidas delante de él todas las naciones, quiere decir a las multitudes que han vivido en la tierra a través de los tiempos, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esa es la figura mental, la imagen mental que los que escuchaban a Jesús tenían en sus mentes. Los que tenían rebaños separaban las ovejas de los cabritos. ¿Por qué? Porque las ovejas son dóciles, se dejan conducir, el pastor las pastorea. Las cabras no, las cabras tiran para el monte, las cabras van por libre, también andan por rebaños, pero van para aquí, van para allá, no es el mismo carácter, y aquí evidentemente se está haciendo una comparación. Se está utilizando la figura del pastor cuidando ovejas o cuidando cabras, y las ovejas son el rebaño, están juntas, el pastor las cuida, las apacienta, las pastorea, las alimenta. Las cabras no. Entonces, utilizando esta figura que está en la mente de los que oyen la enseñanza, el Señor dice, igual que el pastor aparta las ovejas de los cabritos, de esa forma el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí el reino no se está limitando a 1000 años, el reino es todo, la eternidad ya. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Aquí habla de los frutos que producen el hecho de ser un verdadero creyente. Por sus frutos los conoceréis. Entonces los justos, estuve desnudo, dice versículo 36, me cubristeis, enfermo me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Notas lo que vimos en el hace unos versículos más atrás? El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles.
No son los señores en el infierno, son víctimas en el infierno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, ahí se habla de este juicio ante el gran trono blanco, palabras de Jesús. Y antes, en el capítulo 7 de Mateo, también se refirió al mismo acontecimiento, del versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, nota, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, ahí tenéis esos textos que os había mencionado, que nos hablan del juicio y que nos dan alguna idea, nos enseñan algunas cosas de cómo ocurrirán estos acontecimientos. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 11 y versículo 18, ya habíamos leído semanas atrás, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, este tiempo ha llegado. Estamos ahí en el capítulo 11, que era el final de la gran tribulación desde la perspectiva de los cielos. A partir del capítulo 12 comenzábamos como otra vez hablando del arrebatamiento y otra vez los juicios, pero desde la perspectiva de la tierra. Entonces, tanto en una escena desde los cielos como se vio, como desde la tierra como se vio, al final de ese periodo se menciona que las naciones serán juzgadas, que vendrá el juicio. Entonces todo eso queda ahí. A veces la confusión viene por eso, porque la profecía nos deja lagunas, no nos lo dice todo. Estamos los viernes estudiando en hermenéutica cómo interpretar la profecía que tiene que ver con los eventos futuros y estamos viendo esas dificultades. Los judíos las tuvieron cuando estaba profetizada la venida de Cristo. Estábamos viendo que la profecía a veces viene de diferentes maneras. La profecía se cumple a veces paralelamente a hechos que ocurrían, a veces nos cuenta eventos que van a suceder a continuación, pero a veces entre un evento y otro pueden haber muchos años de diferencia. Está el doble cumplimiento. Entonces todo eso nos crea un conflicto a veces a la hora de interpretar. Y claro, aquí en Apocalipsis o en los Evangelios se nos habla de la segunda venida de Cristo, del juicio. Solo en el capítulo 20 explícitamente hablando se nos habla de los 1000 años y ahí surgen todas estas cosas. El conflicto. El que dice, no habrá reinado de 1000 años. Cristo viene y entramos ya al juicio y la eternidad. Otros dicen, sí, habrá 1000 años. Dentro de estos algunos apuntan, es que esos 1000 años son el juicio. O sea, un juicio tan amplio va a necesitar todo ese tiempo para que se puedan juzgar a los miles de millones de personas que han vivido en el mundo. Por eso la Iglesia participa en este momento reinando con Cristo 1000 años. El concepto de reinar con Cristo 1000 años es para juzgar a las naciones. La primera resurrección, recuerda, es la de los 1000 años, la de los creyentes. La segunda resurrección es la de los no creyentes para ser juzgados. Lo vamos a ver. A partir de los 1000 años se hablará aquí en Apocalipsis de ese juicio. ¿Puede ser la culminación del juicio que dura 1000 años? Puede ser. No lo sabemos. La segunda muerte es la de estos, los que resucitan la segunda vez, entonces morirán por segunda vez. A esa muerte
se le llama muerte eterna. Lo veremos, pero bueno, déjame que te lea un versículo anticipado, el capítulo 21, versículo 8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Si hay una primera resurrección y una segunda resurrección, es que también ocurrió una primera muerte, una segunda muerte. La primera muerte es en la que todos morimos, la segunda muerte es a la que van a parar todos aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Es el lago de fuego, es el infierno, es la muerte eterna. Dice que seremos sacerdotes de Dios. Un sacerdote, recuerda, que era el encargado de venir a la presencia de Dios para buscar el favor de Dios en beneficio del pueblo y de sí mismo. No podía ser cualquiera un sacerdote, tenía que ser descendiente de la tribu de Leví. El sumo sacerdote tenía que ser escogido, solo había uno. Entonces, ahora ya no es así. Ahora todos nosotros somos sacerdotes, porque hay otro orden de sacerdocio, que es como el orden de Melquisedec, que no venía de la descendencia de Leví, porque de hecho la tribu de Leví todavía no existía cuando Abraham tuvo un encuentro con este sacerdote y le dio los diezmos de todo y estuvo con él. Entonces todos nosotros seremos sacerdotes para siempre, reyes para siempre. Dice el versículo 7 de este capítulo 20 de Apocalipsis: ¿cuánto durará el reino? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 1000 años. De ahí utilizamos el concepto milenio. Isaías, ahora volvemos a Apocalipsis. Vámonos un momentito al profeta Isaías, capítulo 45, versículo 17. Isaías 45, 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. No vamos a estar siempre con el pecado, con problemas. Eso tiene una fecha de caducidad. Después entraremos en la eternidad con Dios. El reino, os he preguntado cuánto dura el reino, y hemos leído: y reinarán con Cristo 1000 años. Pero al cabo de los 1000 años termina el reino. En la tierra sí, pero en los cielos seguirá nueva creación. El reino es eterno. Hay profecías que hablan del trono de Jesucristo. Algunas profecías hablan de David: y tu trono será eterno, porque están apuntando a la persona de Cristo. El reino de Cristo durará para siempre, no tiene límite, no tiene un tiempo en el que terminará. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13 y 16, primer libro de Samuel 7, 13 y 16, dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en el versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí está, las profecías, palabras dirigidas a David, pero que tenían cumplimiento en Jesucristo. Jesús es descendiente de David, por eso se le llamaba el hijo de David. Él, como hijo de David, descendiente de David, él tenía derecho a reclamar el reino, ser proclamado rey. La ley lo establecía así. Entonces las profecías hablaban de la venida del Mesías, de Cristo, como descendiente de David, y apuntaban de esta manera que tu trono será eterno. Dice, tu trono será afirmado para siempre delante de ti.
será estable eternamente. Eso hablando del reino. En el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, dice en el versículo 14, Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en el versículo 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Este es un lenguaje profético, necesitaba interpretación. Nosotros ahora, cuando lo miramos en el tiempo y lo estudiamos desde esta perspectiva, vemos lo que dice ahí en ese versículo 14, que ese reino va a ser eterno. En el versículo 18, interpretándole esta visión, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahí estamos, los creyentes. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Cuánto dura el reino? ¿1000 años? No, para siempre. Cristo reinará en la tierra 1000 años. Por eso entendemos que los 1000 años en la tierra son reales. ¿Por qué si no iba a decir en Apocalipsis y reinarán con él 1000 años? Cuando si nos estamos refiriendo al reino eterno, no tendría que decir 1000 años. Ese concepto tendría que seguir igual que en las profecías, hablando de que tu reino será eterno, será para siempre. Pero allí se especifica 1000 años y se habla de las naciones del mundo, de Satanás encadenado. Si Cristo viene y ya comienza el reino eterno, entonces ¿cómo entendemos que Él será suelto al cabo de 1000 años para engañar a las naciones? No tendría sentido. Los que estamos ya en los cielos no vamos a ser engañados, ya somos suyos, le pertenecemos a Él. Entonces, yo repito, insisto, que respeto todas las posturas teológicas, pero intento siempre encontrar la verdad y me encuentro en estos dilemas con esos detalles que las mismas escrituras nos dan y que si tomas un camino no tienen explicación. Entonces tomamos el camino que nos da una explicación. Por eso nuestra postura es pensar que el milenio es un reino terrenal de Cristo con nosotros los creyentes durante 1000 años. En Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que dura 1000 años es Satanás encadenado. El reino comienza y no termina, no terminará jamás. En la tierra habrá un periodo de 1000 años que está marcado 1000 años porque Satanás está encadenado y al final de los cuales será liberado para engañar a las naciones y entonces el reino continúa. No son 1000 años, termina el reino, comienza otro reino, no. Hemos leído solo un ejemplo, varios textos que dicen que el reino de Cristo juntamente con sus santos es eterno, para siempre. ¿Por qué Satanás será suelto? En el versículo 8 habíamos leído de aquí de Apocalipsis 20. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Para qué se ata a Satanás 1000 años y después se le desata? ¿Por qué se le desata? ¿Por qué será liberado? ¿No es mejor ya directamente lo lanzamos al lago de fuego destruido y que no siga obrando? Todo lo que Satanás hace produce dolor, sufrimiento. Bueno, el hecho de que Satanás opere en el mundo tiene propósitos. Satanás está aquí bajo el propósito de que se pueda manifestar la libertad del hombre. En el huerto del Edén fue Satanás quien tentó a Adán y Eva.
si no hubiese habido tentación, si no hubiese habido prohibición de un árbol, el hombre no se podría haber considerado libre. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con el rasgo de la capacidad de decidir, de tomar decisiones, y nos necesitamos sentir libres. ¿Por qué he suelto Satanás? Bueno, nos dice dos motivos este texto: para engañar a las naciones y para reunirlos para la batalla. En el milenio seguirá existiendo el pecado. El gobierno es perfecto, Cristo gobierna, pero las naciones que habitan la tierra no son perfectas. Los que vivan en ese tiempo también necesitarán creer. Por lo tanto, serán probados por Satanás. Serán tentados para que tomen una decisión. Muchos en ese periodo se someterán al gobierno de Cristo por obligación, igual que pasa hoy en día. La gente no se somete a la autoridad como algo placentero, nos sometemos a la autoridad porque nos obligan, pero si podemos haríamos lo contrario a lo que la ley dice, ¿o no? Eso se ve todos los días a nuestro alrededor, en la carretera lo ves todos los días. La gente va conduciendo, hay un límite de velocidad de 90 por hora, y es una especie de carretera con dos carriles, y tú ves a la gente que va a 120, a 130. Todos prácticamente, salvo alguna excepción, los cristianos, todos se saltan la prohibición. Pero ahí viene una señal que pone radar y todos frenan y se ponen a 90 por hora. O de pronto hay un coche de la policía circulando y todos detrás del coche de la policía, todos cumpliendo con la legalidad. ¿Por qué cumplen con la legalidad? Por obligación, porque no tienen más remedio. Si no, sufrirán una sanción, habrá un castigo en forma de multa, de retirada de puntos del carnet, etc. Entonces, cuando Cristo reine sobre la tierra, su reino será perfecto. Él es perfecto, por eso no habrá muertes violentas, por eso no habrá crisis, las cosas estarán en perfecto orden. Pero no es que todos los que estén en la tierra creerán en Cristo y les parecerá maravilloso. Algunos pensarán, hombre, el hecho de ver que Cristo reina, de tener conciencia y noción de que Cristo reina, será motivo suficiente para creer en Él. Bueno, los hombres tienen motivos más que suficientes hoy para creer en Dios, pero no es un problema de motivos, no es un problema de evidencias. Las evidencias están en la misma creación, en los creyentes, en la iglesia, en la palabra de Dios, la predicación. El problema es que el mundo ama más las tinieblas que a la luz, y en este tiempo del milenio el hombre seguirá pecando, habrá pecado, seguramente de otras formas, en otras condiciones. Bajo un reinado de Cristo las cosas serán distintas, pero el hombre pecará, el hombre desobedecerá, y algunos obedecerán el gobierno de Cristo simplemente por obligación, y al final del milenio tendrán que escoger. De ahí la razón de que Satanás sea liberado en ese tiempo para tentar, para probar a las naciones. En el capítulo 16 hablamos del Armagedón. Se preparaba todo para el Armagedón. En el capítulo 19 vimos que Cristo viene y destruye a las naciones que se habían congregado en ese valle, en el valle de Meguido, en Armagedón. Lo vimos ahí y hay una batalla que, bueno, no es épica, no es simplemente Cristo viene y destruye a sus enemigos con el poder de su palabra. Entonces, bueno, y entonces es que hay dos Armagedones, hay dos batallas. Bueno, pues eso es lo que aquí se describe. Es como que Satanás opera dos veces, una antes del milenio y otra después del milenio. Para tratar, él siempre va a jugar todas sus cartas, para tratar de hacer frente a Satanás e intentar destruirle. Lo intentó y fue destruido, lo volverá a intentar después del milenio. Ahí se menciona, dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro vientos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué es eso de Gog y Magog? Bien, en Ezequiel capítulo 37 y 38
ahí se habla de Gog y Magog. ¿Y eso qué es? Bueno, pues son unas zonas geográficas. Hay una serie de naciones que están dentro, podríamos decir, de esa idea de Gog y Magog. Gog comprendería a la zona de Rusia y Europa. Seguramente esa es la idea, por algunas indicaciones que tenemos ahí en la escritura. En la Biblia, evidentemente, no se llama Europa y no se llama Rusia. Esos no son conceptos que existían en los tiempos que se escribe la Biblia. De hecho, en la Biblia sabemos identificar países por su equivalencia en el nombre de cómo se llaman hoy en día. Por ejemplo, Persia hoy en día es Irán. Kush en la Biblia actualmente es Sudán y Etiopía. Fut en la Biblia actualmente es Libia. Gomer actualmente sería Armenia. Sabá y Daván actualmente sería Sudán y Somalia. Togarma actualmente es Turquía y Tarsis actualmente es España. En la Biblia aparecen estos otros nombres porque los nombres actuales de los países se han tomado forma en años posteriores a que la Biblia se terminó de escribir. Por eso Gog y Magog describen lugares geográficos que podríamos identificar Gog como Rusia y Europa, y Magog los identificaríamos la zona geográfica que tiene que ver con Turquía, Grecia, Ucrania y Siria. Esa sería la idea de pensar en a quién se refiere con Gog y Magog, a estos lugares geográficos. En el versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí está la batalla. Notas, contra los santos y contra el mismo Dios. Habla de la ciudad amada, la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Después vamos a ver, Juan más adelante dice: y vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. La Biblia habla de que la nueva Jerusalén, la morada de Cristo, de sus santos. El caso es que Satanás reúne a las naciones de la tierra por segunda vez después del milenio para luchar contra los santos y la ciudad amada, contra Cristo. Pero en este caso ocurre exactamente igual que el primer conflicto. En aquel caso dice que Cristo los destruyó, los mató con la espada de su boca. Aquí dice que descendió fuego del cielo y los consumió totalmente. Ahora quiero que notes lo que os decía el otro día. La Biblia utiliza dos versículos para describir las dos batallas más grandes de la historia. Un versículo para el Armagedón, la primera batalla cuando Cristo viene en la segunda venida. Otro versículo, un único versículo para esa otra batalla después de los 1000 años. No necesitamos más información. Ahí lo leímos en el capítulo, el final de esto estaba en el capítulo 20, en el capítulo 19, versículo 20 y 21. Ahora lo tenemos aquí en el capítulo 20, lo hemos leído ahí en el versículo 9. Y en el versículo 10 dice también: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, ahora nota estos pequeños detalles a los que yo me refiero a veces, que son muy importantes para poder llegar a deducciones e interpretaciones correctas. ¿Quién hay en el lago de fuego? Hasta este momento dice que en el lago de fuego está la bestia, el falso profeta, y ahora Satanás es arrojado. Pero de momento no se dice que haya nadie más. Es ahora, a partir del versículo 11, que se va a hablar del juicio ante el gran trono blanco, que todos los que sean hallados culpables también serán arrojados al mismo lugar.
pero de momento parece que no hay nadie. Si los 1000 años sirven para hacer el juicio, la conclusión del juicio viene al final de los 1000 años. Se nos han marcado unos momentos cronológicamente hablando. Cristo fue atado 1000 años, al final de los cuales hace guerra contra Cristo y sus santos, y entonces es lanzado al lago de fuego. De momento no hay nadie en el lago de fuego, a excepción de la bestia y el falso profeta. Ahora es lanzado el dragón, la serpiente antigua, Satanás, al lago de fuego. También fíjate que dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno no es la desaparición de todos aquellos que caigan ahí. La segunda muerte, como se le llama, no es el fin. Algunas personas que no creen en Jesucristo piensan en la muerte como un tiempo de descanso. Nos morimos y ya no sentimos nada. Algunos se lo imaginan de otra forma. Vas a encontrar todo tipo de ocurrencias. Hay gente que queda muy místico, muy así como muy espiritual, muy bonito, que el espíritu vuelve a la naturaleza y se mezcla con los espíritus de todos los que nos han precedido anteriormente y con los árboles y no sé qué. Bueno, hay otros que hablan de una reencarnación constante hasta intentar alcanzar el karma. Hay otros que hablan de otras cosas. Cada uno tiene sus conceptos. Pero algunos que no se meten en qué hay después de la muerte, simplemente la muerte es el fin. Es dejar de sufrir, es dejar de sentir lo bueno, pero también lo malo. La muerte es como dormirse y ya te quedas ahí dormido para siempre. Cuando dormimos por la noche, perdemos conciencia de la realidad. Cuando te duermes, es como que el tiempo no corre, lo que sucede en el mundo no nos importa, estamos dormidos, no nos enteramos de nada, sobre todo los que tienen un sueño así bien pesado. Bueno, pues algunos creen la muerte es eso, dejar de existir, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todas las personas que han vivido existirán para siempre. Unos en la vida eterna junto a Dios, en una nueva creación, disfrutando de los tesoros de los cielos, de las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero los demás existirán para siempre en un tormento eterno. No podemos omitir, no es solo un versículo, aquí estamos leyendo pero el otro día que hablábamos del infierno leemos unos cuantos versículos de cómo se llama en la Biblia ese lugar y vimos que aparecen diferentes nombres para referirse al infierno. Aquí la Biblia es muy clara, y todos estos serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, eternamente. Es un lago de fuego que arde eternamente. Hermanos, esto tendría que hacer a cualquier ser humano ponerle los pelos de punta, preocuparle, hacerle perder el sueño, no dejar de darle vueltas hasta que no encontrase una salida, una respuesta, una seguridad. Porque pensar en la eternidad de esta manera, que podría ser que me pierda para siempre en un lugar de sufrimiento eterno. Pero las personas deciden así muy a la ligera. No, a mí no me interesa la salvación. Es lo mismo que decir, yo me quiero condenar. A mí no me interesa. Bueno, hay que seguir predicando la palabra para que muchos más crean. Entonces, ¿por qué utilizamos el concepto a veces de decir y Satanás y la muerte y todos los que no crean serán destruidos? Es una forma de hablar. La destrucción de Satanás, de todas sus obras, de todos los ángeles caídos, de todo el pecado, de toda la muerte, de todo lo malo, la destrucción es ir a parar a ese lugar, el infierno.
¿Por qué? Porque es un lugar en el que todo lo que entra allí jamás volverá a salir. Es como que queda cerrado hermético. Dios lo cierra de tal manera que nadie podrá entrar ni nadie podrá salir. Eso es la muerte eterna. No desaparecen, no se desintegran. No es que ya no tienen conocimiento ni conciencia. Sí que lo tienen y lo tendrán toda la eternidad. El fin de Satanás es este: nunca más saldrá del infierno. Ahora fue atado 1000 años y después fue desatado. Pero aquí el texto es muy claro. Entrará en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nunca más saldrán de ahí. Hay predicadores que no les gusta hablar del infierno. Bueno, de hecho yo creo que a nadie, a mí tampoco, me gusta hablar del infierno. Esto que estoy diciendo a mí no me gusta. Proclamar, anunciar que habrá gente que se condenará para siempre, que irán a parar a un lugar de tormentos, para que entendamos lo que puede provocar seguramente más sufrimiento en una persona es el fuego. Quemarse vivo tiene que ser terrible. ¿Os habéis quemado alguna vez? ¿En un dedo, en un brazo, en una pierna? Yo creo que casi todos, quien más, quien menos, nos hemos quemado alguna vez. Las quemaduras pueden ser de diferentes grados. Hay quemaduras muy superficiales, hay quemaduras más profundas. Dependiendo a qué capas de la piel afecta la quemadura es más grave o no. Se cuenta por grados las quemaduras. Una quemadura de primer grado es una quemadura muy superficial. Pero las quemaduras ya de tercer, de cuarto, de quinto grado, eso ya es terrible. La quemadura penetró muy profundo en la piel, llegó a las terminaciones nerviosas de más adentro. Bueno, es terrible esas quemaduras. Si te has quemado alguna vez, sabes que eso provoca mucho dolor. Una quemadura duele mucho. Y pensar en una persona que haya sido quemada en una amplia parte de su cuerpo y de quemaduras graves, es terrible. Por eso la Biblia habla de ese lugar de tormento, refiriéndose a un lugar de fuego, un lago de fuego, un lugar de fuego ardiente para toda la eternidad, porque el sufrimiento que ahí se va a experimentar será indescriptible. Sé que no es agradable predicar de todo esto, pero si hay un peligro, no nos podemos callar. Si existe el peligro de que la gente vaya a parar a ese sitio, la gente tiene que saberlo. El mundo tiene que ser advertido. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree, el que rechaza, está condenado. Tenemos que decir eso. Si tú ves a una persona en un peligro, le avisas, no miras para otra parte. No te callas, eso sería cruel y sería irresponsable. Si nosotros vemos a las personas ante un peligro inminente y un peligro grave, hacemos todo lo posible para advertir a esas personas. Si nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que la humanidad camina hacia el infierno, el lago de fuego, la densa oscuridad, el lloro y crujir de dientes, etc., no nos podemos callar, tenemos que decirlo, hay que proclamarlo, hay que anunciarlo. Es de necios el hecho de ver un peligro e ignorarlo y miramos para otra parte. Si se pega fuego en tu casa, estás ahí en casa y de pronto abres la puerta de una habitación y ves ahí las llamas, todo ardiendo, ¿qué es lo que haces? Ay, mejor no lo veo, me hago el loco, mejor lo ignoro. ¿Verdad que no haces eso? Si tú ves fuego en casa, lo primero que se hace en esos casos es gritar bien fuerte para que todos lo oigan. ¡Fuego! Siempre se hace eso, ¿no? ¿Por qué? Hay que alertar a todo el mundo. Si es un fuego que se puede controlar, tú mismo lo controlas. Pero si es un incendio descontrolado, ¿qué hay que hacer? Salir corriendo, huir.
El fuego es muy peligroso. El otro día leí en las noticias, no sé en qué lugar hubo un incendio y varios bomberos resultaron heridos graves. Son profesionales, saben cómo batallar con el fuego, pero es tan peligroso que los mismos profesionales, estando equipados y conociendo muy bien todo, también sufren las consecuencias del fuego. Si estás en una situación de peligro, se grita, se avisa, se advierte a los demás y sálvese quien pueda. Si sabemos que el infierno es real y que la gente camina hacia ese lugar, gritamos, avisamos y hacemos lo imposible para que todos sepan de ese peligro. No nos podemos callar. Y si alguien te mira y se ríe, pues es su problema. Pero tu conciencia delante de Dios estará tranquila de que hiciste lo que tenías que hacer y avisaste en la medida en la que se debía avisar. No le restaste importancia y te esforzaste y luchaste por tratar de que entendiesen y se librasen de ese problema y fueran salvos. Estas cosas pueden parecer muy irreales, el infierno, el cielo. Los que creemos en Dios y creemos que la Biblia es su palabra, leemos la palabra y no lo puedes ignorar, ahí lo dice muy claro. Y todos los hombres se tienen que enfrentar a lo que veremos el próximo día, del versículo 11 hasta el 15, ese juicio ante el gran trono blanco. Ahí podremos encontrar más detalles, más información a lo que el Señor nos guíe. Queridos hermanos, esta mañana en el culto nos detuvimos. Yo sentía que era como cuando aquí en Apocalipsis, en la eternidad, tendremos esos momentos para olvidarnos de todo lo demás, tomar como principal causa a Dios, a Cristo, a su obra, el Espíritu Santo, y dejar de quejarnos, dejar de preocuparnos, dejar de pensar en lo que venga mañana y tomar a Cristo como el protagonista, a Dios como el único que merece la gloria, la honra, el honor y tomarnos ese tiempo para alabarle, para adorarle, para decirle gracias Señor, hasta aquí nos has traído. Hemos celebrado la Santa Cena. Hacía meses que no la celebrábamos. Por temas de COVID, las recomendaciones, así en lugares multitudinarios donde hay mucha gente, pues no comer así, no manipular alimentos, esto y tal. No hemos dejado de recordar la muerte de Jesús y su resurrección en ningún momento. No tomemos de los símbolos del pan y del vino, pero no necesitábamos llegar a esto para olvidarnos, ¿no? Hemos estado recordándolo constantemente, siempre está en nuestro pensamiento. Pero me acordaba cuando el pueblo de Israel, durante 40 años en el desierto, no celebraron la Pascua. Pero cuando entraron a Canaán, a poseer la tierra, entrar a Canaán fue entrar al reposo, a recibir la promesa. Y allí en el libro de Josué se nos cuenta que el pueblo celebró la Pascua después de todos esos años. Nosotros no hemos estado años, hemos estado meses. Pero hoy fue especial, porque fue como decir, hasta aquí nos ha traído Dios. Podemos volver a celebrar la Santa Cena. Jesús dijo, y ya no la tomaré más con vosotros hasta aquel día. Cuando hoy nosotros participamos de dos símbolos que son el pan y el fruto de la vid, no solo estamos anunciando que Cristo murió por nosotros entregando su cuerpo y derramando su sangre, también estamos anunciando y proclamando que un día Cristo volverá a tomar esa Santa Cena con nosotros, personalmente, físicamente. El Señor nos lleva. Estamos todavía saliendo de un tiempo muy difícil de pandemia. No sabemos qué ocurrirá mañana. No pinta bien el futuro, no nos vamos a engañar. El clima, la naturaleza, está todo realmente mal.
La maldad del hombre no para de aumentar. Las familias se desintegran. No podemos ignorar que este mundo es un mundo en declive, es un mundo que está cayendo en picado, en negativo en todas las direcciones. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Cuando leemos aquí en Apocalipsis, reinaremos con Cristo 1000 años y después de eso seguiremos reinando. El reino no tiene fin, no tiene un periodo, es eterno. Cuando vemos que Satanás, la muerte, todo lo malo va a ser destruido en el lago de fuego, hay una parte de ti que dice, qué terrible. Y hay otra parte de ti que dice, wow, Señor, a ti la gloria. Porque ya no habrá nunca más nada malo. No habrá más dolor, más sufrimiento, más lágrimas. No habrá muerte. Satanás ya nunca más nos hará daño, no hará guerra contra nosotros. Serán destruidos, todo será destruido en el infierno. Entrarán y quedarán ahí a perpetuidad, nunca más podrán salir de ese lugar. Créetelo, hermano. Cuando creemos en estas cosas, vivimos de otra manera. La fe, el estar convencido de lo que Dios nos dice, nos lleva a que nuestra vida es diferente a como era antes de que cuando no creíamos en todo esto. El Señor viene pronto y su galardón con Él. El próximo día, repito, veremos el juicio ante el gran trono blanco, pero hoy nos vamos a despedir aquí. Lo vamos a dejar aquí por hoy y mañana lunes, que será 28 de junio, volveremos a estar aquí, si Dios nos lo permite, a las 8 de la tarde. Esta mañana compartía con los hermanos, les recordaba en el WhatsApp, y lo digo ahora por si hay hermanos de otras iglesias o de otros lugares que les gustaría venir. Llevamos varios años que participamos con un grupo de iglesias que se denominan Iglesias de Cristo España, porque hay iglesias de Cristo en otros países, pero las de aquí de España celebran el congreso anual al final del mes de agosto, exactamente del 25 al 28 de agosto. Es de miércoles a sábado. Y hay hermanos como Antonio Cruz que darán conferencias, Juan Antonio Monroy. Va a haber ahí hermanos con un gran conocimiento, con un gran ministerio, que Dios los usa y poderosamente para compartir. Es tiempo de comunión, es tiempo de alabanza. Un servidor, sin ni mucho menos compararme con mis hermanos mayores, voy a estar dando una conferencia también. Entonces vamos a alabar a Dios, vamos a tener tiempo de ocio, de descanso. Es como un oasis en medio de nuestros ajetreos diarios, en medio de todas nuestras luchas y batallas. Por eso si tenéis oportunidad de tener unos días libres y os interesa, apuntaros, veniros. Esa es la línea de la Concepción, en el sur de España, provincia de Cádiz, Andalucía. Si alguno necesita info de cualquier cosa, del programa, de los precios, de cómo ir, pues me preguntáis, por Messenger, por WhatsApp, de cualquier manera. Y os venís. Mañana nos vemos, si Dios lo permite. Hasta entonces, que Dios te cuide. Un fuerte abrazo.